Minutos. Vamos a hablar con Nicolás Trota, ex ministro de Educación Nacional, a propósito de los dichos del diputado nacional Alberto Berti Venegas Lynch, diputado libertario. Nicolás, ¿qué tal? Buen día. Ramón Inart saluda. ¿Qué tal, Ramón? ¿Cómo estás? Muy bien, gracias por atendernos. Por favor, al contrario. Bueno, te propongo que lo escuchemos juntos, para que el oyente también se ponga en contexto, por si no lo han escuchado aún. Esto decía Berti Venegas Lynch, a propósito de la obligatoriedad para que los chicos vayan a la escuela. Yo no creo en la obligatoriedad de la educación. ¿No crees que tienen que...? Yo particularmente no. ¿Qué hacen? No, eso es responsabilidad de los padres. Vos a tu hijo le querés dar lo mejor. Y muchas veces puede pasar en la estancia, y sobre todo en Argentina, que no te puedes dar el lujo de mandar a tu hijo al colegio porque lo necesitas en el taller con el padre trabajando y no lo puedes mandar a la universidad. Bien, Nicolás, yo pensé dos cosas acá para la entrevista, porque me quedé pensando el domingo, bueno, ¿qué quiso decir? Inclusive después hablé con Venegas Lynch y dije, bueno, o me opongo o me indigno, o voy a hacer el juego para que un ministro de Educación me explique por qué. Me voy a poner en rol de libertario, si te parece. Mi pregunta es, ¿por qué el Estado se tiene que meter en la educación de mi hijo? Bueno, porque la escuela, ¿no?, en el marco de la construcción social de Occidente, del mundo en su conjunto, es el espacio donde tenemos que construir realidades de igualdad de oportunidades, ¿no? Y mucho más en América Latina y en la Argentina, ¿no? Y si vemos el proceso del sistema educativo, que fue tan vital y tan clave en la creación de la nación, ¿no? Si vemos lo que fue el primer paso hacia la obligatoriedad de la escuela primaria, allá por el siglo XIX, ¿no? En 1884, a partir de la ley 1420, sí, en un país que era principalmente analfabeto, ¿no?, planteó el desafío de la obligatoriedad de la escuela primaria. Nos llevó, Ramón, casi 100 años cumplir el objetivo de la 1420, de que todos los chicos terminen la educación primaria en la Argentina. Y en la evolución social vemos, ¿no?, que la educación es la que nos permite ir rompiendo, no siempre lo logra, y si vemos los indicadores sociales en Argentina, no le podemos echar solo la culpa a la escuela, porque la escuela es parte de un contexto de desarrollo o de postergación social, ¿no? Sí. Y es ahí donde vemos, ¿no?, donde se dieron pasos adicionales y se consagró no solo la obligatoriedad que mencionaba de la escuela primaria, sino la educación inicial, la sala de 4 y la sala de 5, pero también la escuela secundaria. En Argentina tenemos 14 años de educación obligatoria y creo yo, Ramón, en un horizonte de fuerte desigualdad que tenemos y vamos a seguir teniendo por algún tiempo, que inclusive tenemos que dar pasos adicionales, por ejemplo, en la obligatoriedad de la sala de 3, sí, para lograr romper lo antes posible esa realidad de desigualdad que creo que Venegas Lynch no conoce, ¿no?, que él piensa que la sociedad es un núcleo familiar, ¿no? Y cuando uno recorre nuestras escuelas, porque uno recorre la Argentina, observa, ¿no?, que es la escuela no solo un espacio que debe asumir el desafío de enseñar para que ella aprenda, sino que es un espacio que también le endilgamos otras responsabilidades para garantizar derechos que hoy no garantizamos en nuestros hogares. Ahora, cuando lo escuchaste ayer, ¿no te dio la sensación de, che, estamos discutiendo esto en serio? Como... No, yo siento que, bueno, tenemos que discutirlo porque evidentemente se está planteando y, bueno, hay que volver a convencer a los que dudan. Es que creo que también el gobierno, no sé si este punto ha sido planificado por Milei, pero creo que representa también la mirada de Javier Milei, ¿no? Recordemos que el padre Venegas Lynch es como el intelectual. Sí, el prócer, dice él. El prócer de Milei, sí, ¿no? El hecho de que tratan de sacar el foco de lo que deberían ser las responsabilidades o los debates en el sistema educativo. Porque hoy deberíamos estar debatiendo el de financiamiento del sistema universitario nacional, ¿no? Deberíamos estar debatiendo por qué el gobierno renuncia, por ejemplo, a la publicación de libros escolares, ¿no?, a pagar, sí, el incentivo docente, que es un componente que confirma la corresponsabilidad en el sistema educativo por parte del Estado Nacional. Hace algunos días querían plantear el debate de el adoctrinamiento en nuestras escuelas, ¿no?, que es algo que no existe en nuestro país, ¿no?, más allá de algún caso que tenga impacto. Tenemos en Argentina más de 1.300.000 docentes, ¿no?, un sistema educativo en el que conviven 24 gobiernos distintos, además del gobierno nacional, en la administración del sistema educativo. Entonces creo que está disociado
¿no?, de lo que es la realidad que transita la Argentina. Entonces me parece que en vez de discutir si la escuela es obligatoria o no, deberíamos estar discutiendo cómo hacemos para que la escuela fortalezca las trayectorias educativas más dañadas en nuestra sociedad, tanto en la educación primaria como en la educación secundaria. Yo intentando ayer ponerme en la cabeza de este pensamiento, que es el que tiene el presidente, decía, bueno, si ellos creen que el Estado es una asociación criminal, todo lo que suceda tiene que ser desbaratado. ¿Están convencidos en eso? Yo creo que están convencidos y por eso en parte lo están haciendo, digo, el hecho, y en el sistema educativo claramente lo están haciendo, ¿no? La retracción del Estado Nacional en marcar las políticas educativas en términos nacionales para enfrentar las asimetrías territoriales y educativas que tiene la Argentina es un ejemplo de eso. No pagar el incentivo docente es un ejemplo de eso. Dejar atrás proyectos de conectividad, distribución de computadoras, adquisición de libros, formación de nuestros maestros, es un ejemplo de eso. Pero, perdón, ahí en el fondo incentivo docente, que es este dinero que ponía el Estado Nacional para complementar el salario de los docentes, ¿no? Efectivamente. Es una discusión válida, es decir, ¿por qué la tengo que poner yo y no la pone Corrientes para pagarle al docente correntino, o no? Bueno, sí, podemos discutirlo. Lo que pasa que si vemos cómo fue el proceso de provincialización de la educación que se terminó de culminar en la década del 90, no se hizo con la cantidad de recursos necesarios y aparte somos un país federal, donde por supuesto no es lo mismo administrar Corrientes que administrar Córdoba, ¿no? Entonces lo que terminó ocurriendo es que consagramos desniveles en capacidad de respuesta educativa de cada una de las jurisdicciones. Las provincias más pobres tienen menos recursos y menos herramientas para dar una educación transformadora. Entonces profundizamos esas asimetrías educativas como en otras dimensiones. Entonces es ahí donde debe aparecer el Estado Nacional para colaborar en un país federal y generar un desarrollo armónico en todas las dimensiones y en la educación también. Ahora, pero pará, Nicolás, quien habla es Nicolás Trota, ex ministro de Educación. Vos decís esto y en algunos casos lo están logrando. Y entonces, mi pregunta es del lado de la oposición, más allá de peronismo, digamos, ¿están dormidos? ¿Qué pasa con la oposición en estos temas? ¿No reaccionan? No, me parece que es un gobierno que lleva 120 días, ¿no? Y que todo gobierno a los 120 días, el gobierno de Cristina Kirchner, el gobierno de Alberto Fernández, de Mauricio Macri, son gobiernos que todavía su voz tiene un marco de fuerte legitimidad, ¿no? Que obviamente se va desgastando en el proceso político. Y yo creo que este es un gobierno, por sus particularidades, que pretende impulsar ciertas medidas de shock en su cambio de mirada de la sociedad, que yo no comparto claramente, todavía tiene un marco de legitimidad, ¿no? Pero me parece que el hecho que estemos transitando el desfinanciamiento del sistema universitario, hay universidades, Ramón, que ya han ingresado en cesación de pagos a proveedores. Entonces vemos que... Por eso, ¿cuánto se tarda en perder legitimidad? Porque vos lo que estás diciendo es, mirá, cuando esto se pierda, ¿qué va a haber? ¿Una reacción qué? ¿Social, política, qué? Yo creo que va a haber principalmente una reacción social muy fuerte, ¿no? Asociado a la pérdida de derechos, en términos de una educación, a la pérdida de ingresos, y creo que estamos frente a un escenario donde el gobierno apuesta fuertemente, más allá de lo educativo, en intentar generar una estabilidad macroeconómica, pero que a un costo social enorme, ¿no? Porque si vemos lo que ha sido la caída de capacidad de compra del salario y de las jubilaciones, ha sido enorme en estos meses. Esto no quiere decir que Milei asumió en un país que no tenía problemas. Argentina tenía múltiples problemas. Ahora, el camino que se ha adoptado ha implicado, ¿no?, un proceso regresivo en términos de distribución del ingreso muy fuerte, los aumentos de tarifas que están empezando a llegar, los aumentos de gas que van a llegar en los próximos meses, van a golpear muy fuertemente. Tengo una última cortita y ahora lo sumo a Seba Davidovsky a la entrevista también, que está acá conmigo. Ampliame reacción social muy fuerte. ¿Qué es? Y descontento social y movilización social. Me parece que si nosotros vimos lo que fue la movilización de la CGT, que fue muy fuerte, no hacía el paro, me parece que cuando empieza a crecer el descontento social, que se expresa generalmente en todos los procesos políticos a partir de la caída de ingreso, ¿no? Y de una perspectiva de no mejora en el corto plazo, creo que ahí va a empezar a descomponerse la legitimidad social y la voz del presidente y de su grupo político, y es ahí donde otras voces van a tener mayor fuerza, por ejemplo, para
desacreditar esta idea que presentó ayer Venegas Lynch, que nada tiene que ver con la tradición argentina en el campo educativo y nada tiene que ver tampoco con la realidad. Porque me parece que decirle a un padre, no mandes a tu hijo a la escuela, hacerlo trabajar en tu taller o en el campo, digo, está violentando la ley, ¿no? Y está violentando la posibilidad de un progreso que es real, que la sociedad no lo ha otorgado todavía, pero tenemos que ir trabajando en ese camino. A ver, Nicolás, acá Sebastián Davíos que te saluda, ¿cómo va? ¿Qué tal, Sebastián? A ver, te tengo que ir un poco al archivo, pero justo, mira, ahora en abril se cumplen 3 años de aquel día de 2021 cuando Alberto Fernández decidió el cierre de escuelas cuando había arrancado el ciclo lectivo en 2021. Sí. En todo el país había arrancado. Claro, había arrancado en todo el país, es cierto. Cierra en el AMBA, ¿no? Vamos a aclarar esto porque te acordás que había que diferenciar. No, esto es en el AMBA nada más, en ese momento. Y me acuerdo un día antes vos habías dicho algo así como... No, bueno, que cierren los bares antes, digamos, antes que cerrar las escuelas. La mañana antes. La mañana antes, creo que era con Reinaldo. La mañana antes junté a todos los ministros de educación de la Argentina y lo había acordado con el jefe de gabinete, con la ministra de Educación de ese momento, la ministra de Salud de la Nación. Habíamos acordado que ese iba a ser el camino, con un fuerte consenso social, que si la escuela tenía que restringir algo, debía restringir, no un cierre total, pero que había que cerrar otras cosas antes, porque habíamos aprendido colectivamente cómo cuidarnos. Bueno, y después Alberto Fernández, creo que no sé si fue un lunes, martes o a la noche, no me acuerdo qué miércoles fue. Miércoles a la noche, ahí está. 9 de la noche, 9 menos 10 de la noche, dice, cierran las escuelas. Sí. Del 1 al 10, el nivel de calentura que tenías, ¿cuál era? No, 10, estuve a punto de renunciar. Estamos hablando de la prehistoria, ¿no? Pero, y me llamaron funcionarios, gobernadores, algunos para decirme que tenía que renunciar porque era inconcebible, otros para decirme que no renuncie, que era uno de los pocos tipos con los cuales ellos podían hablar. La realidad es que yo ahí reuní a mi gabinete y algunas personas de confianza y le dije, no vamos a renunciar porque este es nuestro gobierno más allá de las equivocaciones de Alberto Fernández, ¿no? Y que teníamos que tratar de encauzar muchas decisiones. Pero por supuesto ese día ya mi vínculo estaba absolutamente quebrado con Alberto Fernández. ¿Y vos decís que eso pudo haber sido determinante para ese día, digamos, para el futuro del gobierno, más allá después de las miles de cosas que pasaron, ¿no? Pero ese es uno de los quiebres más allá de lo de Olivos y más allá del vacunatorio VIP, ¿no? Digamos, Yo evaluaba en ese momento que si yo renunciaba iba a haber un cacerolazo muy fuerte, iba a tener un costo muy grande para mi gobierno, con todas las diferencias que yo tenía con el presidente y con otros miembros del gobierno. Yo había coordinado los equipos técnicos en la campaña, digo, no me habían convocado por un vínculo de amistad, sino por todo el trabajo que habíamos desarrollado, y yo creía que había que dar la pelea de adentro. Bueno, lamentablemente el tiempo me demostró que estaba equivocado, pero creía que había que intentarlo. Bien. Gracias, Nicolás. No, muchas gracias a ustedes, que tengan muy buen día. Igualmente. Nicolás Trota, ex ministro de Educación, recordando lo que fue ese... Mirá, me hiciste acordar 3 años. 3 años. Qué poca gana de volver a sentir lo que sentimos todos esa noche.